Bueno, muy buenas noches. Un placer saludarlos y como siempre, agradecidos por la atención a esta invitación. Entonces, este, esta masterclass, porque va a ser una masterclass realmente, hace parte de lo que llamamos encuentros transformadores, que siempre hemos hecho, bueno, no siempre, de unos meses para acá lo hemos hecho siempre el primer lunes de cada mes. Aquí lo estamos haciendo el último miércoles del mes. O sea, estamos un poquito atrasados. La razón es que no quería perder la oportunidad de que Dianita, que es nuestra invitada de hoy, para quienes no la conozcan, Diana Lucía Díaz, que es experta comunicadora, o mejor, comunicadora con experiencia sin igual en productividad consciente y gestión emocional, dedicada a inspirar transformación y equilibrio personal con un emprendimiento muy hermoso que se llama Mi Consonance. Entonces, estos encuentros transformadores que los hacíamos siempre al principio del mes, doña Blanca, bienvenida. Esta vez lo hicimos un poquito tarde porque no quería, como les digo, perder la oportunidad de un regalo maravilloso que Diana nos va a dar hoy. Y realmente la agenda de Diana, ella ha seguido el mal ejemplo del tío, el mal ejemplo de la mamá, el de las tías, de todo el mundo, que somos trabajólicos, y entonces trabaja y casi no encontramos un espacio para eso. Para las personas que hacen parte de Intro, ya conocen parte de lo que va a hablar Dianita esta noche y un regalo maravilloso que nos va a dar. Para las personas que no estuvieron en Intro en México, pues su presentación, pensando en quienes no estuvieron en Intro e inclusive personas que lleguen por primera vez, aunque hacemos la invitación siempre es a las comunidades de Intro y Humanizarte, pero ahí Dianita, por ejemplo, compartió con sus redes, con su comunidad. Entonces, al final, vamos a preguntarle a Dianita cómo podemos hacer para las personas que no estuvieron en intro, que van a necesitar un poquito más de explicación sobre eso. Entonces, esto es parte de un trabajo muy hermoso que Diana, muy juiciosa, ha venido haciendo desde que regresamos de México. Y si mal no estoy, creo que tú ofreciste algo en intro, Dianita. Sí, lo ofrecí. Ok. Me Entonces, ganó la emocionalidad. Ya después lo pensé con cabeza fría. ¿en qué me metí? A veces nos pasa eso, ¿no? Nos metemos y después. Pero bueno, entonces esta explicación es porque pues puede haber gente hasta ahora, todos los que están llegando estuvieron en intro, creo. Estela, no conozco a Estela, no me suena a Estela. Bienvenida, Estela, no me suena, me disculpas. O el apellido, bueno, o es un nombre está en pantalla. Pero bueno, sin más preámbulos, entonces, Dianita, Bueno, eh, muchísimas cuéntanos gracias. de qué vienes a hablarnos hoy. No vamos a contar el cuento de Narudín. ¿Sabes de qué venimos a hablar? ¿Sabes de qué vengo a hablar? Bueno, básicamente, buenas noches. Qué alegría de verdad estar acá. Como dice Germán, como que llevaba mucho rato con ganas de hacer esta sesión, pero he tenido una carga de trabajo muy alta y eso me ha impedido conectarme para el desarrollo del regalo que les voy a dar a mis intros. Pero sabiendo que tenemos aquí gente de Humanizarte, pues también quiero hablar abiertamente sobre el tema de las emociones poderosas, como las hemos llamado. En intro hemos conversado, hicimos ejercicios y demás, y hoy quiero hablarles de algo muy chévere que se llama 7 claves para gestionar nuestras emociones poderosas.
quiero que ser así muy puntual para que nos llevemos cosas que nos sirvan, puntuales, específicas. Y al final, pues les voy a dar un regalo a las personas que estuvieron en intro y a los que no estuvieron en intro, pues entonces vamos a mirar cómo podemos hacer ese regalo. Básicamente, el trabajo que he venido haciendo durante este año es cómo nosotros podemos empezar a explorar nuestras emociones y determinar o poder familiarizarnos con ellas, ya sean estas emociones positivas o negativas, mal llamadas, y cómo estas emociones vienen y se traducen en diferentes mensajes, y cómo estas emociones que se consideran negativas dejan de ser obstáculos y se convierten en alguna medida en unos maestros, que cuando nosotros los escuchamos y estamos ahí atentos, pues hace que nuestra vida fluya más fácil, seamos mucho más auténticos y dejemos de estarlas minimizando, ocultando y demás. Ayer hablaba con una persona en conversaciones poderosas y yo le decía, es que literalmente lo que estás haciendo es barriendo el mugre debajo del tapete. Y eso es lo que generalmente hacemos nosotros con las emociones, con la tristeza, con la rabia y con el miedo. Así que hoy lo que quiero es mostrarles 7 claves para que nosotros las podamos gestionar, porque nos han enseñado que no se puede mostrar la tristeza, porque eso es símbolo o signo de debilidad, que deberías evitar el miedo para poder seguir adelante y avanzar, y que es mejor reprimir la rabia para que no te vean como una loca o que has perdido el control de tus emociones. Así las cosas, entonces, nuestra primera clave es reconocer la emoción. Cuando nosotros tenemos la capacidad de decir, uff, esto que siento es esta emoción. Le veíamos en intro cómo existen diferentes formas para nosotros irnos familiarizando con esos sentimientos que tenemos. Y en el caso de mi hijo que tiene 5 años, todavía me toca verbalizarle cuál es esa emoción que le está sintiendo. Entonces, a veces si te frustra, le digo, amor, eso que tienes se llama frustración. Estás cansado, por eso estás llorando. Estás muy activo, estás muy excitado, porque él desconoce cómo nombrar esas emociones y nosotros también. Fíjense que a veces nos pasa y es que decimos, ay, no, estoy como triste. Y generalizamos la tristeza, pero quizá no estamos tristes, quizá nos sentimos abandonados o nos sentimos abrumados o nos sentimos cansados, vulnerables, nos sentimos vacíos, apáticos, quizás indiferentes, aburridos. Hay muchas frases, hay muchas formas de poder nombrar nuestras emociones y familiarizarnos exactamente con eso que nosotros estamos sintiendo. Cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer la emoción, nos damos cuenta realmente no solamente cuál es esa emoción, sino en qué parte de mi cuerpo se está reflejando. Hablábamos de miedo, de rabia y de tristeza con relación a si siento el miedo muy en la cabeza, si siento la tristeza muy en el corazón y si siento la rabia muy en las vísceras. Y fíjense que dependiendo de ahí donde nos sirve el tema del autoconocimiento del eneagrama, cómo nosotros estamos apropiándonos o estamos gestionando estas emociones. Si hablamos específicamente de la rabia y nos centramos en los viscerales, pues seguramente vamos a ver que las tipologías 8 lo que hacen es que la rabia la expresan de una manera abierta, sin ningún problema, con agresividad, de una manera impulsiva. Un 9 quizás lo que hace es que se desconecta un poco de la rabia, casi que ni siquiera llegará a sentirla. Y una tipología 1 seguramente lo que hace es taparla, reprimirla, tragársela. Y eso veíamos con Germano de un caso específico de una persona que el tragarse la rabia lo único que hizo fue que la enfermó. O sea, tiene un rollo de gastroenteritis tenaz por tener que tragarse la rabia. Entonces, en la medida en que nosotros nos familiarizamos con esas tendencias de nuestra tipología, pues es mucho más fácil no solamente reconocerla, sino saber desde dónde me acerco o cómo la agarro, por dónde voy. Si nos vamos con relación al tema de nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón lo que hace con relación a la tristeza es que nos muestra y nos dice, mira, acá hay una emoción que te está señalando algo y una tipología 2 quizás dice, ay, mire, yo ahorita voy a ocultar esto porque yo tengo que servir a los demás, yo tengo que estar dispuesto para los demás y ahora no tengo tiempo para eso.
muy parecido a lo que puede estar sintiendo o pensando una tipología 3, porque no quisiera relacionarse con esa tristeza, sino que al contrario, se distraería mucho en el hacer, 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 hacer. Compartida yo hoy con una persona que en mi ala 3 ha hecho que en estos 6 meses yo me centre en el hacer de una manera automática y casi que me invento más actividades y me llegan y las gestiono y me envalentono y las saco adelante con el objetivo de no sentir tanto. Pero como estoy ahí de observadora, tengo la capacidad de decir, uff, esto me va a pasar factura tarde que temprano, es hora de hacer algo. Y eso me permite empezar a hacer cambios en mi día a día. Y si lo miramos desde una tipología 4, pues quizás entonces lo que va a hacer esta persona es sentirse carente con relación a la tristeza y evidentemente todo lo que siente va a estar alineado como con esa carencia o esa necesidad o ese vacío que encuentra en su corazón. Si nos vamos a pensar en el miedo, pues entonces el miedo se va a traducir en las tipologías cerebrales, en la tipología 5 quizás con un aislarse y querer enfocarse muchísimo en información para dejar de sentir miedo y poder anticiparse a todo lo que pudiera suceder. Una tipología 6 quizás lo que hace es que se apoye en una figura de autoridad que le dé la certeza de que nada va a pasar y que hay un respaldo en cada paso a paso de su camino. Y quizás la tipología 7, como ya lo hemos visto, pues lo que haga es distraerse para no tener que conectarse con el miedo. Como ven, todos tenemos la capacidad de coger estas emociones difíciles, ocultarlas, disfrazarlas o meterlas debajo del tapete. Y está solamente en nosotros y en nuestra capacidad de autoobservación tener la fortuna de saber qué es lo que estamos haciendo y estar atentos a esa señal que la vida nos está dando para hacer las cosas de una manera diferente. Si nos vamos a nuestra segunda clave, es decir, esta segunda herramienta que nos funciona para la gestión de estas emociones poderosas, pues está practicar la autoobservación. Y cuando practico la autoobservación es poder mirarme sin juicio, poder comprender que eso que pasó fue lo mejor que yo pude haber hecho con lo que tenía. Y es precisamente esa mirada que yo me doy hoy en retrospectiva y digo, antes, o sea, era la única forma de poder salir adelante, ocupándome de cosas. Y ahora lo que tengo que hacer es abrirle paso al tránsito de las emociones difíciles que necesito transitar. Entonces, cuando tenemos esta claridad, cuando tenemos esta capacidad de mirarnos, se nos convierte casi que en una brújula o en un faro que nos va iluminando el camino que necesitamos recorrer. Pero ¿qué es lo que nos dice nuestro ego? ¿Qué es lo que nos dice nuestro personaje? Básicamente lo que nos dice si fuéramos una tipología 8 y es, mire, sabe que ni le dé paso a esas emociones que usted va a perder el control. Y el que pierde el control, pierde. Si nos vamos a una tipología 9, pues va a decir, mire, eso ni vale la pena. ¿Para qué va a sentir miedo? Eso ni vale la pena. Sentir rabia, eso no funciona para nada. Y lo que hace es minimizar la sensación. La tipología 1 quizás lo que nos va a decir desde su ego y desde su personaje es, qué rabia tengo, yo debería tener el control de esta situación, de esta emoción. ¿Cómo me va a ganar la emoción? Esto no puede suceder. Una tipología 2 quizás va a decir, mejor dicho, en este momento mis sentimientos no son tan importantes, mejor me centro en el sentimiento de los demás. La tipología 3, que es básicamente en la que estoy vibrando en este momento, dice, ay, en este momentico yo no tengo tiempo, pongamos esto en una neverita, que yo en algún momento vuelvo. El problema es que se nos olvida volver a descongelarlo. Y la vida, que es más sabia que nosotros, no lo descongela sí o sí, en el momento menos apropiado. Así que centrémonos muy bien a que este autoobservador esté ahí atento a eso que rumia mi ego, que dice mi personaje. La tipología 4 quizá podrá indicarnos y decir es que nadie entiende lo que yo estoy realmente. Una tipología 5 quizás nos podría decir, ah, yo me hubiera preparado como para esto, ¿cómo será que yo me puedo preparar para sentir estas emociones o transitar estas emociones? Y sencillamente sabemos que no hay una forma de prepararnos, sencillamente hay que vivirlas y experimentarlas en nuestro propio ser.
La tipología 6 quizás desconfiaría de sí mismo con eso que está sintiendo. No sabe realmente qué es lo que está pasando porque hay una desconexión real con sí mismo. O una tipología 7 lo que dice, no, yo aquí voy a huir rápido, rápido, voy a mirar qué me invento para salir de aquí y no tener que estar enfrentando como esta situación. Entonces, cuando nosotros tenemos activa, primero, reconocer cuál es mi emoción. Segundo, practicar la autoobservación y saber qué es eso que me está diciendo por allá mi personaje. Pues llego a la tercera clave. Y la tercera clave es cómo desbloqueo esa emoción a través del cuerpo. Y es que a veces el cuerpo se convierte en como en este lugar donde se centran o se meten todas mis emociones. Y necesito saber cómo hago para sacarlas, porque a veces me las trago, las tapo y no me permito sentirlas. Entonces hay diferentes formas de almacenar las emociones en nuestro cuerpo. Una de esas formas quizás puede ser tapándolas con mucha fuerza o quizás negándolas. Y para eso puedo hacer diferentes ejercicios con mi cuerpo, con mi respiración, diferentes técnicas que me permitan empezar a sacar las emociones. Cuando me empieza a doler aquí el cuello, cuando me empiezan a doler el estómago, los intestinos, cuando el dolor de cabeza es inevitable, pues es una clave de mi cuerpo que me está diciendo pilas, ahí hay una emoción que estamos reprimiendo. ¿Y qué puedo hacer yo con mi cuerpo para poder transitar esa emoción o darle paso y abrirle el camino a esa emoción? Ejercicio físico, quizá, respiración, meditación, quizá unos movimientos lentos y pausados, quizá un poco de expresión a través del llanto, de la creatividad o de las diferentes formas de arte. Entonces, cuando tenemos conocimiento de las formas en las que yo puedo expresar mi emoción con el cuerpo, también es una gran clave para poder transitarla. Este fin de semana tenemos un taller de cocina y energía femenina y nos basamos básicamente en este libro de Como agua para chocolate y es como todas estas emociones se transmiten a través de la comida, como este personaje que cocina puede generar llanto, puede generar deseo, puede generar tristeza o mucho amor en las personas que están alimentándose de las cosas que está cocinando. Entonces, fíjense cómo el cuerpo se convierte en una clave fundamental a la hora de transitar nuestras emociones. Y nos vamos a nuestra cuarta clave, es poder escuchar el mensaje que está detrás de cada emoción. Eso lo hablábamos en nuestros primeros conversaciones de intro y en las primeras masterclass para contarles qué íbamos a hacer en intro. Y les decíamos en estas charlas que cada emoción viene a traer un mensaje y un mensaje realmente importante. ¿Cómo podemos nosotros conectarnos con la rabia cuando aparece? Porque la rabia lo que está haciendo es que nos está diciendo pilas. Hay un límite que se está traspasando. Hay una barrera que tienes que poner. Alguien está pasando tu límite. Alguien está enfrentando tus creencias o te está poniendo contra la pared. Y es bellísimo cuando sentimos rabia porque es tener la capacidad de centrarnos con nuestro autoconocimiento y decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es eso que me molesta? ¿Realmente es una creencia limitante o realmente es un valor que está muy pegado en mí que sencillamente tengo que empezar a defender, tengo que empezar a poner un límite? Entonces la rabia nos da cuenta y nos da señales y nos dice si tenemos que poner los límites o no. Cuando llega el miedo lo que hace es que nos prepara y nos dice, cuidado, y el miedo es el que nos salva de N mil accidentes, de cosas difíciles. Cuando vamos a atravesar la calle, es el miedo el que nos hace frenar un momento, mirar hacia ambos lados para poder cruzar la calle. Pasa exactamente lo mismo con las situaciones que se nos presentan. Quizá hay un poco de miedo antes de hacer una charla como esta, porque la vida me está diciendo, prepárate, estudia, fíjate,
céntrate bien en lo que vas a decir, maneja el tiempo. Si yo no me siento suficientemente preparada o con el suficiente conocimiento para poder estar acá, seguramente en mí se despertarían sentimientos de miedo. Entonces, cuando se despiertan estos sentimientos de miedo, es la vida diciéndonos pilas, prepárese, vaya con calma, despacio, mire bien, observe las señales. Entonces el miedo es fundamental para dar un paso firme, para poder avanzar con total certeza en cada una de nuestras vivencias. ¿Y qué nos dice por su parte la tristeza? La tristeza es súper sanadora porque nos dice, estás enganchado en algo y necesitas soltar, necesitas sanar, necesitas romper este vínculo y dejar ir y dejar pasar. Y a veces nos aferramos tanto a ciertas ideas, a ciertas cosas que no sucedieron como quisimos, a ciertas personas que nos invade una tristeza absoluta. Cuando finalmente dejamos de disfrutar nuestra vida, sonreír o vivir realmente y nos enfocamos solamente en todo eso que perdimos o que ya no está. Entonces, cuando nosotros nos centramos en reconocer la emoción, en tener la capacidad de ver o de tener ese autoobservador, en mirar cómo eso se está representando en mi cuerpo, pues tengo la capacidad de ver el mensaje. ¿Sí? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que te está pidiendo? ¿Qué está pidiendo tu cuerpo? ¿Qué está pidiendo tu emoción? Y ahí entonces viene nuestra clave número 5. Y nuestra clave número 5 es usar herramientas prácticas para gestión de emociones. Y esto lo pueden encontrar en internet porque hay muchas herramientas prácticas que nos sirven para esto. Pero aquí lo que quiero que veamos es cómo hay ciertas herramientas que desde mi personalidad voy a evitar y otras herramientas que voy a preferir. ¿Sí? Y esto también a la hora de, primero, que lo integremos en nosotros mismos, ¿sí? Pero también que miremos cómo nosotros nos estamos relacionando con el otro o queriendo apoyar al otro desde nuestra personalidad, brindándole consejos, apoyo de temas que sencillamente pueden estar en contra de su personalidad. Entonces, miremoslo desde cada una de las personalidades. Si lo miramos desde la tipología 8, pues una tipología 8 que no esté trabajada, que tenga su personaje muy desarrollado, quizás evitaría temas de demasiada calma como la meditación. Pensaría quizá que está perdiendo el tiempo, que eso mejor hagámosle rapidito, rapidito, rapidito. Pero centrarse un momento a meditar, pues lo va a ver como una pérdida de tiempo, no se va a concentrar, no le va a sacar el tiempo, no se va a esmerar en que esa sea una herramienta para gestión de emociones. Pero si le decimos a esa tipología 8 que se ponga a pegarle una pera de boxeo, pues maravilloso, porque esa acción es sacar la emocionalidad, es poder expresarla en todo su sentido. Entonces, cuando empezamos a ver estas cosas de qué yo puedo, qué evito o qué prefiero, empiezo a tener casi que mi propio kitcito de herramientas de decir, me estoy sintiendo como triste, es momento de, y entonces elegir cuál es mi propio kit de herramientas. Si nos vamos a ver, por ejemplo, desde la tipología 9, pues una tipología 9 sencillamente evitaría mucho estas conversaciones de confrontar o de encarar, ¿cómo se dice? Como las intervenciones. Como, ay, no, venga, yo me voy a sentar y le voy a decir en la cara qué es lo que está pasando. Sencillamente su necesidad de sostener una armonía o no generar conflicto hará que sin duda alguna esa tipología 9 evite encarar a la otra persona. Y de pronto le sirva mucho centrarse, hacer quizás unas visualizaciones que le permita desde su centro, calmado, visualizar cuál puede ser esa gestión de esa emoción, cómo puede transitarla, cómo puede cambiarle, cuál sería el resultado ideal que quisiera obtener. Si nos vamos a ver una tipología 1, pues entonces quizá esa tipología 1 evitaría mucho pegarle a los cojines,
o desfogarse con la pera de boxeo, porque dirá, no, yo empiezo con eso y yo, mejor dicho, acabo con la cama, voy a perder el control. Entonces hay un temor a desfogarse demasiado con esas técnicas y entonces preferirá quizá una técnica un poco más estructurada, de pronto una escritura donde pueda ir paso a paso decantando de una manera un poco más organizada cuáles son sus emociones y cómo es la forma de transitar o de transitar esa emocionalidad que está sintiendo en ese momento. La tipología 2 quizás evitará mucho el tema de espacios que lo obliguen a priorizarse. Entonces, como retiro para mamás que están agobiadas 5 días en el Caribe. Tal vez una tipología 2 le cueste demasiado ir e inscribirse en ese retiro, porque ¿qué van a hacer mis pobres hijos, mi pobre esposo, mi sociedad, mi vecino, sin este apoyo, sin mí, que soy el gran pilar, yo 5 días en el Caribe, aislada de todo, sin celular? No. O sea, le costaría mucho. Ya llega un momento en el que uno como tipología 2 que ya ha pasado como por varios años de trabajo, yo lo que anhelo es un retiro de 5 días en el Caribe, pero cuesta llegar a ese momento. ¿Y qué será así como el ideal? ¿Sí? Es como grupo de apoyo para transitar tal emoción. El otro día hablaba con una consteladora que tenemos un tallercillo ahí que nos estamos craneando de poder hacer un duelo colectivo de los hijos no nacidos. ¡Ah, cosa maravillosa! Yo desde mi tipología 2 yo me veo en ese taller transmutando todas mis emociones, llorando con un grupo de mujeres que también hayan pasado por lo mismo. Me parece delicioso poder sentir esa empatía con las otras que están allí y que han atravesado lo mismo que yo atravesé. Pero si le decimos eso a una tipología 3 pues quizá no sea el momento o la herramienta que le vaya a funcionar, porque le daría muy duro mostrarse vulnerable ante el público, con otras personas, abrir su corazón. Preferiría quizás hacer el mismo ritual, pero en privado, en su casa, prender unas velas y hacer su ritualito solo. Y puede que esa sea una gran herramienta para gestionar su emoción. Si nos vamos a la tipología 4 y le sugerimos a la tipología 4 estas terapias tradicionales, las que todos utilizamos, pues quizás digan, no, esto está carente de sentido, eso no tiene una motivación real, eso no está realmente como diseñado para mí, a mí no me va a servir. Y quizá esa tipología lo que haga es que a través del arte o de una expresión artística pueda sacar esa emoción. Expresión artística desde el baile, la danza. El otro día conversábamos en un homenaje que hicimos a uno de los profesores de la universidad con la que trabajo y su hija tipología 4 lo que hizo fue una gran presentación de una danza en su funeral y fue bellísimo verlo y fue su forma de expresar. Todo el mundo iba como muy acartonado con sus discursos y demás, y ella sale con esta danza bellísima que además compuso la pieza con la que estaba bailando, y pues ahí está sencillamente esta sensibilidad del 4 para poder transmutar y transitar las emociones. Si nos vamos a una tipología 5 pues le pasará muy similar a lo de la tipología 3 y es que claramente no va a querer ir a un retiro de 5 días en el Caribe abriendo su corazón y quedando expuesto, sino que preferiría más bien sentarse y hacer un análisis, ¿no? ¿Por qué se sienten estas emociones? ¿Qué creencias limitantes pueden haber allí? Y más bien desde el conocimiento intentar hacer la gestión de la emoción. La tipología 6 seguramente se le dificultarían estas técnicas de confianza mutua, ¿no? Como de cuéntale todo al otro y que el otro se vaya con todo tu secreto, pues le va a costar un poco abrirse al otro o confiar en el otro durante su proceso. Pero si lo ponemos a hacer de pronto un mapa un poco más estructurado, un paso a paso, un camino un poco más claro, pues se va a sentir mucho más en confianza para poder abrirse a la gestión de esas emociones.
Y si nos vamos a la tipología 7, pues este tema de confrontarse con el dolor, pues no va a ser como tan gratificante y tan chévere, sino que, no sé, pues, si le tiene miedo a las alturas, pues quizás montarse en un avión no sea lo que más le guste como esta terapia de choque, sino que lo que le guste sean unos ejercicios creativos o diferentes donde pueda hacer esta gestión. Entonces, fíjense cómo cuando yo reconozco cuál es la sensación que estoy sintiendo, sé exactamente cómo la estoy sintiendo en mi cuerpo, qué es lo que me está diciendo, cuál es ese mensaje que tiene. Tengo la capacidad de autoobservarme, de saber qué es lo que estoy necesitando. Sé cuáles son esas herramientas que puedo tener allí, pues voy avanzando a lo que podría ser la gestión clave de mis emociones. Y nos vamos a nuestra herramienta número 6, construir una red de apoyo. Y esta me encanta porque independientemente del tipo de personalidad en la cual nos identifiquemos, pues todos tenemos una red de apoyo. Ya sea que tengamos a todo el barrio como red de apoyo o que tengamos al papá o a la mamá o al hermano o a la tía, uno, dos o tres personas allí en esa red de apoyo. Cuando yo construyo mi red, me doy el permiso y el regalo de poder estar y ser sostenido. Yo en algún momento lo hablaba con unas amigas que claro, se dificulta un poco cuando uno está de este lado de la pantalla apoyando procesos de desarrollo, porque las personas asumen que tenemos la vida solucionada, que, mejor dicho, que estamos más allá del bien y del mal y que nosotros acá nos sentimos y que nosotros acá no tenemos chicharrones o no nos empantanamos en temas. Y resulta que sí. Y cuando yo llegaba donde mis amigas, pues ellas me decían, es que no sé qué decirte. Entonces, como que no se sentían suficientemente preparadas para dar un gran consejo. Y resulta que eso que tenían que decir, era precisamente lo que yo necesitaba escuchar. Entonces, esta es una invitación, primero, a construir una red de apoyo. Segundo, a volverte vulnerable ante tu red de apoyo, porque si estás con este personaje todo el tiempo de todo está bien, todo está controlado, aquí no pasa nada, yo estoy más allá del bien y del mal, pues tu red de apoyo sencillamente ni siquiera va a saber que necesitas un apoyo. Pero si tú te abres y conectas con esta red, pues sin duda alguna que la red sabe cuándo necesitas y cuándo está allí. A mí me ha pasado ahora algo maravilloso y es que, claro, desde mi tecnología, mi red es grandísima. Y entonces mi red tiene familiares, tiene amigos, tiene compañeros de trabajo. Y entonces trabajo también desde la productividad, entonces soy muy pragmática. Así que parte de lo que me sirve cuando me enrollo es que mando un audio en neutro, ¿no? Entonces como te cuento que me acaba de pasar y me siento así, así, así. Y lo que hago es que lo replico a toda mi red y ya todos saben que les hablo a todos, ¿no? Y me van respondiendo en la medida que puedan, porque para mí es muy importante tener esa respuesta inmediata de alguien, pero sé que no todos están a mi ritmo o están disponibles en ese momento. Entonces, para mí esa ha sido una herramienta muy súper chévere de construir esa red. Y pilas que construir esa red no solamente es que tengamos esa capacidad de saber a quién llamar, sino de cómo alimentamos esa amistad, cómo alimentamos esa relación, porque a veces nos quedamos en unas relaciones unilaterales donde solamente pedimos y pedimos y pedimos y no estamos alimentando, no estamos dando. Entonces, uno de los ejercicios chéveres es que puedan identificar dos, tres personas de su red de apoyo y durante esta semana permítanse ser vulnerables ante esa persona, ante esas personas de su red, para que vean y los conozcan aún más en qué están viviendo, en qué tránsito se encuentran. ¿Alguna pregunta que tengamos? Pueden levantar la mano, es decir. Y finalmente, pues nuestra séptima clave es es cómo podemos tener un compromiso con nosotros mismos. Y es que en la medida en que vamos avanzando en este proceso de conocer nuestras emociones y de saber cómo las podemos transitar, tenemos una capacidad de poder identificar qué es eso que nos ha hecho bien y cómo podemos llegar
hacer un ritual diario para mantenerme en contacto con mis emociones, cómo puedo escribir de pronto una frase empoderante que me pueda decir, oye, buenísimo esto, repítela esta frase porque esta frase es la que te empodera, esta frase es la que te va a sacar a flote cuando estás mal, esta es la forma de. Entonces, cuando yo hago un compromiso conmigo, hago un compromiso primero de ser honesta conmigo mismo y decir, esto es lo que está pasando. Segundo, de claridad de ese autoobservador, de esas diferentes herramientas que tengo para mí y empezar a implementarlas y mirar a ver qué sale y que llega a nuestra gestión y a nuestra vida. Es así entonces como a partir de estas diferentes claves del ejercicio que hicimos en intro, que fue maravilloso, fue muy chévere, pues nace un reto que es el reto de los 30 días para transitar emociones difíciles. Reto que fue un reto, solo hacerlo ya fue un reto. Primero porque no lo tenía elaborado cuando estábamos en intro, pero en el calor del momento y como nos había ido también, yo dije, se me acaba de ocurrir y me comprometo con ustedes a regalarles el libro de los 30 días para transitar las emociones difíciles. Llegando a Colombia digo, listo, me voy a poner en la tarea y pues, oh sorpresa, que cuando me siento a hacer el libro digo, pucha, pues entonces empiece usted también a transitar esas emociones. La vida que me apoya, pues me pone mucho más trabajo y eso hace que yo me enfoque en el trabajo y deje el libro de lado y por eso solo hasta hoy lo estemos mostrando. Entonces les voy a compartir a todas las personas que estuvieron en intro, ya lo tiene Germán, el ebook de cómo transitar las emociones difíciles. Miren, es un ebook maravilloso. Si fue duro hacerlo, o sea, crearlo, imagínense lo que va a ser desarrollarlo, sentarse a escribir. Entonces va a ser muy chévere porque día a día vamos a estar ahí conectados con las diferentes emociones, principalmente rabia, miedo y tristeza, haciendo diferentes preguntas. Esto, pues la idea es que ustedes lo puedan hacer a su ritmo, que encuentren una especie como de ritual diario, ya sea en la mañana o en la noche, en ese momento que ustedes se sientan conectados con ustedes mismos y puedan enfocarse o regalarse realmente unos minutos para poder escribir y poder dejar aquí como estas emociones que les llenan y que están allí. Así que Germán les va a mandar a su correo electrónico este ebook que de verdad está bellísimo, que yo he preparado con muchísimo cariño. Hay unas visualizaciones que se las escribo, pero ay, sí, siempre me pasa en el calor del momento y me pongo a comprometerme y después digo, bruta, ¿qué hice? Pero aquí estoy comprometida. Yo voy a arrancar el ebook el primero. Entonces, a través de nuestro chat de intro, les voy a mandar las visualizaciones grabadas para que las puedan escuchar en el día que nos corresponda. Sin embargo, si alguien no arranca con nosotros el primero, pues ahí están igual escritas para que si quiere, pues se graba o en la medida en que lo va leyendo, va cerrando los ojos y va haciendo el ejercicio, pero tiene diferentes cosas, tiene visualizaciones, tiene espacios para dibujar, tiene espacios para escribir, bueno, está muy chévere, muy completo y la idea es que sobrevivamos a este viaje de las emociones poderosas, que estoy seguro que va a ser de gran ayuda para todos. Eh, Finalmente, lo que quería compartirles hoy en esta clase express de emociones poderosas es que gestionar nuestras emociones lo que nos permite es poder hacer un viaje que nos hace mucho más auténticos y nos acerca realmente a quienes somos y quienes estamos allí realmente. Se los digo realmente con conocimiento de causa porque saben que llevo un doctorado, un PhD en gestión de emociones en este año, pero en estos últimos meses he visto cómo desde mi personalidad y desde mis alas me he desconectado mucho de las emociones y me he dedicado a hacer cosas, a hacer. Y mi cuerpo está cansado, lo hablaba ahorita con Germán, le dije, estoy cansadísima.
y sé que es algo que no se va a recuperar con una noche de sueño, sino que mi cuerpo me está pidiendo retiro y mi cuerpo me está pidiendo que vaya y que me encueve un ratico y que desarrolle estos 30 días con mucho juicio. Así que ahí estaremos compartiéndoles a través de nuestros chats cómo va a ser este viaje al interior y a la gestión de nuestras emociones. Muchísimas gracias. Yo quiero comentar algo porque obviamente tengo la primicia de tener ya el ebook y que obviamente vamos, pues también voy a hacer el reto de los 30 días a partir del primero. Yo quería comentarles algo a propósito, nada es coincidente. Justamente esta mañana tuve una conversación con Isabel Salama sobre una masterclass que ella va a dictar el 20 de enero sobre la rabia, sobre la ira. Y conversamos y al final me invitó para que estuviera en esa masterclass un ratico en una conversación con ella. Y desde el eneagrama hablamos de una cosa bien interesante que coincido totalmente con Isa. Y es que desde los estereotipos del eneagrama se dicen que las tipologías que manejan la ira son los 8, los 9 y los 1. Que los que manejan la vergüenza, no, o que los que manejan el, el miedo son los cerebrales, por ejemplo, que la vergüenza de los emocionales, etcétera, etcétera. Y resulta que que va a ser muy interesante lo de la clase de Isa es que todos experimentamos ira, todos experimentamos miedo, todos experimentamos tristeza, todos experimentamos esas emociones. No hay nadie que no las experimente. Ahora, si recordamos la película El Camino del Guerrero, cuando Sócrates le dice a Dan, cuando Dan sufre ese choque porque se desborona y llora, qué vergüenza, y él dice, las emociones son como el clima. Entonces el tema no es que no lo sintamos, es cómo lo procesamos. Pues algunas tipologías no aceptamos que podamos tener miedo o que podamos deprimirnos un día, ¿no? Que eso no. Entonces a mí me parece esto muy, muy oportuno, muy interesante en términos de poder ver y como parte del proceso es que todos sin distinción la experimentamos. Simplemente o no la reconocemos, que sería como el grado extremo de poca conexión consigo mismo, no la reconozco, no acepto que tengo ira, no acepto que tengo miedo, no acepto que estoy triste, no acepto. Para pasar a otro nivel donde si lo acepto es como lo gestiono, pues ir negándolo. Entonces va a ser este reto muy O interesante. incluso cómo lo disfrazo, ¿sabes? Porque a veces es más Claro, fácil disfrazar el miedo con más rabia que reconocer ese miedo. claro, muchas veces la rabia es el resultado del miedo. El miedo se convierte en rabia. En otras personas el miedo los hace. Y lo otro que es bien interesante es que esas dinámicas cambian. Entonces me parece genial, genial. Bueno, Blanquita, creo que hay una personita por ahí que levantó la manito. A ver quién es. blanca. Blanquita. Doña Blanca. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encanta verles las caritas porque de verdad se les extraña. Después de haber trabajado 9 meses y que don Germán y yo prácticamente casi parimos un hijo que se llama Intro, ahora no, que no estén en mi cotidiano de cada semana, ha sido un duelo que me tuve que ir a Tailandia para superarlo. Ahí les encargo. Pero bueno, fíjate Una que forma de gestionar Las las emociones, muy emociones, bien. irse para Tailandia. Diana quiere irse para el Caribe. exacto, y te aplaudo. Yo te apoyo en tu proyecto de irte 2 semanas sin teléfono y sin contacto para que puedas conectarte contigo misma. Fíjate que justo esto último que estabas hablando ahorita y que te lo quería preguntar conforme fuiste dando la información y ahorita me lo pusiste muy,
muy amablemente, hay muchas emociones que socialmente no son aceptables, como la ira y la tristeza, ¿no? Bueno, hasta el asquito, pero cuando llegamos a tener como el iu, todavía como que lo aceptamos más, pero ni la ira ni la tristeza son socialmente aceptables. Y quienes tenemos maestría en semejantes emociones, pues imagínate que no somos socialmente aceptables, ¿verdad? Y mucho menos expresarlo. Entonces, hay mucho que trabajar con respecto a las emociones y cómo nosotros nos podemos hacer unos maestros en nuestra gestión de emociones desde el autoconocimiento. Sin embargo, me di cuenta ahorita durante 10 días en el sureste asiático de algo que me perturbó mucho. Ustedes me han oído hablar que yo me gozo las cosas y me gozo la vida y las experiencias. Y esa fue mi palabra hace 2 años, que nombré mi año. Año. No me gocé la vacación, les soy honesta. Y en el lugar que es mi círculo seguro para poder yo expresarme, les puedo decir que no me lo gocé. Y yo estaba parada en la playa de Phuket, donde Leonardo DiCaprio grabó la isla, y que si la de James Bond, y que si el sol, y que si el esto, que si... Y yo decía, ¿por qué no lo estás disfrutando? O sea, ya ni siquiera el disfrute. Si no lo estaba ni disfrutando, mucho menos lo estaba gozando. Y entonces me vine las 32 horas de viaje de regreso a México, desde el sureste asiático hacia México, pensando en por qué había llegado a ese nivel de no disfrute y, por supuesto, no experimentar algo que para mí es importante, que es el gozo, ¿no? La entrega al disfrute desde el gozo, desde el alma. No tuve una respuesta. Pero lo que sí tuve fue un montón de reflexión acerca de la gestión de emociones que yo estuve teniendo a lo largo de estos 10 días, porque ya se imaginarán que 6 mujeres mexicanas que podrían tener un montón de similitudes, nos salieron todos nuestros demonios en ese viaje. Y mucho más que querer acercarnos en comunidad como las mujeres en potencia representando México. Terminamos que llegamos al aeropuerto, que les vaya bien, sale, y cada quien agarró pues su... Y ahorita nos estamos disculpando. Y ahorita nos llamamos para decirnos, lo pude haber hecho mejor. Siempre hay algo que aprender, por más que uno diga, ya viví intro 2 veces, llevo 20 años en terapia, lo que está diciendo Diana Lucía, cognitivamente entra y me aterriza, pero cuando lo tenemos que experimentar nos damos cuenta que todavía estamos en pañales. Entonces, querida Diana, muchas gracias por este reto de 30 días que en lo personal me cae como anillo al dedo para poder aterrizar todo esto que estoy viviendo. Porque además ya se imaginan que estas mujeres me volteaban a ver y me decían, pues no mucho intro, no mucho trabajo de desarrollo personal, y yo lo sentía así. Atacada. Y fíjate, Blanquita, qué lindo de verdad ese compartir, porque nos pasa mucho, porque en el fondo también pueden haber emociones que no hemos gestionado. Hay ahí en el fondo, hay una emoción que está ahí tapadita, entonces como, ay, no, 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 se viene Bali, ¿cómo no me voy a disfrutar Bali? Tapo eso a lo que da. Y sostener ese tapón es tan fuerte y tan desgastante en tu cuerpo, en tu energía, en tu alegría, que cuesta mucho. Entonces, a veces si nosotros simplemente dejamos que salga, sí, quizás sería, no sé, 5 días en Bali llorando y transmutando esa energía, o 5 días en Bali encerrada por un miedo profundo, transitando esa emoción y ya después te entregas al goce. Pero eso nos pasa a todos, Blanquita. Nos pasa a todos hasta que el cuerpo nos empiece a decir pilas, 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 y es un llamado. Así que ojalá de verdad se sumen a este reto de los 30 días, y aquí les muestro así como un mini abrebocas de nuestro Dianita, ¿el ebook. ebook se explica por sí solo Y o el ebook se explica por sí solo. Entonces acá está nuestro ebook, aquí hay una cartica de bienvenida, cada semana tiene como un propósito.
arrancamos con la conexión de emociones y cada semana hay preguntas, de pronto un parrafito, hay diferentes ejercicios, están todos los espacios, se los puse en blanco para que lo puedan imprimir en blanco y negro en sus oficinas, en sus casas. Y bueno, ahí está, mejor dicho, está así recién salidito del horno, listo para ustedes, para nosotros. Y ojalá que arranquemos este reto desde el primero para que vayamos juntos en ese viaje y también nos vayamos apoyando a decir, esto es horrible, no sé qué poner aquí, aquí me fluyó, aquí me encantó. Entonces, bueno, siento que en la medida en que estemos en comunidad, en esa exploración desde mi tipología, pues mucho mejor, más acompañada. Muchas gracias, querida. Bueno, realmente he sido testigo de la dedicación que le puso Diana a esto, de todo el entusiasmo y toda la dedicación. La idea era tenerlo listo para el 1 de noviembre, pero los estándares de calidad que Diana se autocoloca no permitieron que lo tuviéramos para noviembre y luego ya se fue complicando un poquito, pero bueno, creo que puede ser una buena opción para diciembre y lo más interesante es que pues muchos lo vamos a hacer y bueno, veremos después cómo nos guía Diana en cómo compartimos todo eso, pero bueno, va a ser bien interesante terminar el año con eso. No sé si alguien más tenga algo. Jimé nos preguntó aquí en el chat que si estaba la rueda de las emociones y es que junto con Germán nos va a mandar un correo electrónico y junto con el correo va también la presentación de intro. Como Ahora esa para que presentación tiene unas imágenes, entonces yo lo que hice fue que la edité, que esa sí se la había dado a Germán hace rato, para que solamente quedara como lo más importante y no tanto las imágenes grandotas, y ahí está la rueda de las emociones que vimos ahí en. lo que voy a hacer es que se las voy a enviar al chat para hacerlo más ágil y si alguien no tiene cómo bajarlo del chat y quiere que lo mande al correo, pues me lo dice. Igual yo mando esto a nota cuando mandemos esto más tarde en la noche, lo envío, tanto la presentación como el reto y el ebook y la nota de si alguien necesita que lo mandemos al correo, se lo mandemos al correo. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, muchas gracias. Hoy creo que fue una masterclass más corta de lo acostumbrado, pero no por ello menos sustanciosa, sino todo lo contrario. Respeto mucho el tiempo. Mi productividad implica que acabemos justo a tiempo. Eh, en segundo lugar, un regalo muy chévere que va a ser muy práctico y bueno, seguimos comprometidos con todo lo que es el post-intro y en la medida que se vayan dando las cosas, pues seguimos. Para la pregunta de Albita que hizo al principio, Albita, sigo en un tema de no pensar aún en eso. Bueno, no pensar es imposible, pero no sentarme a tomar las decisiones porque realmente hay muchas cosas eh, que tengo que mirar y que estoy mirando y que estoy evaluando y todo. Además de, no ha faltado y lo agradezco inmensamente a muchas personas que me han hecho propuestas muy interesantes, cosas muy chéveres, que igual las sigo recibiendo, las estoy tomando nota. Pero ahora con lo de con este reto de 30 días, en diciembre más lo habitual, estaré muy juicioso haciendo ese reto. Entonces, seguimos en contacto, nos seguimos viendo y las sorpresas no van a desaparecer, seguirán llegando. Hasta muy pronto. Muchas Gracias, gracias. Dianita. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Muchas gracias.